todavía, ¿no es cierto? Esta charla la voy a leer porque de todas maneras hay puntos de debate y puntos comprometedores y por eso prefiero irla leyendo. Y yo se la entrego al Comité Ejecutivo y al CEI para que los que estén interesados puedan tenerla. En las políticas educativas del Estado en Colombia, yo distingo tres. Una, el auge del conductismo en los años 50 a 70. El auge del constructivismo del 80 hasta la Constitución del 91. Y estándares y competencias después de la Constitución del 91. Sí, competencias. En FECODE no corresponden, por supuesto, o bueno, no corresponden las posiciones contrarias a estos tres puntos por diferentes condiciones. En FECODE podemos decir lo que yo he llamado el auge del pedagogicismo con el nacimiento del CEI en Bucaramanga. Y diríamos que fue la pedagogía contra la política. Esto produjo un gran debate en la federación y vino después con los congresos pedagógicos, lo que yo llamo el intelectualismo mocusiano, de Mocus. Una academia muy alejada de la realidad política y económica nacional. Y lo que yo llamo ahora el populismo pedagógico que predomina en el CEI con la influencia poderosa de Freire principalmente. Una tarea estratégica del magisterio colombiano. Una educación cualitativamente avanzada, es decir, de alta calidad, afronta el desafío de transmitir los conocimientos más desarrollados de la ciencia en la forma más eficaz posible. Su desafío consiste, por tanto, en estar a la altura del desarrollo mundial de las fuerzas productivas, el conocimiento más acabado del universo, el escrutinio de la naturaleza según los últimos descubrimientos, la comprensión de sus leyes de acuerdo con los adelantos teóricos más recientes, el estudio de la evolución de la humanidad, el manejo de las matemáticas, el dominio de la física, de la biología y de los demás campos de la ciencia, el manejo de las más refinadas aplicaciones de la técnica, el análisis de la historia mundial y nacional, en fin, todo el espectro de la sabiduría sobre la realidad toda es el objeto propio de la educación. Estamos formados seres humanos plenamente desarrollados para que puedan afrontar las circunstancias de la vida, del mundo, de su propio país, del trabajo, de la producción y de su transformación. Transmitir los conocimientos y proporcionar los medios más aptos para que esa transmisión sea eficaz es la función esencial de la institución educativa en cualquier sociedad.
Habrá, por tanto, que diseñar los métodos para lograrlo, preparar las condiciones físicas de los alumnos, darles una visión de la situación contemporánea de su mundo, modelar democráticamente su conducta, entrenarlos en el trabajo productivo, adiestrarlos en el manejo de la técnica y proporcionarles todo lo necesario y conveniente para lograr la más alta calidad educativa. Una tarea estratégica del magisterio en cualquier país del mundo y del colombiano en particular. Debido a esta razón, estamos abocados al gigantesco desafío de poner nuestro sistema educativo al nivel del desarrollo mundial de la ciencia y de la técnica. Es decir, que para lograr transmitir los conocimientos más avanzados existentes en el mundo, es necesario revolucionar de arriba a abajo nuestra institución educativa, sus métodos, la preparación científica de los educadores, el contenido de los programas, la estructura del currículo, de tal manera que quede al nivel de las exigencias del desarrollo mundial de las fuerzas productivas. Este desafío requiere de un enfrentamiento con las concepciones atrasadas, metafísicas e idealistas de la educación. Todas las cuales contribuyen a entorpecer su libre progreso. Es posible que el atraso de la economía, de la producción, de la industria en este país, determinado por las condiciones políticas y sociales existentes, no permita en el momento actual el libre desarrollo de la ciencia y de su aplicación independiente al avance de la tecnología. Pero una condición indispensable de la independencia nacional radica en la capacidad que tenga Colombia en un momento dado de ponerse a nivel del grado más avanzado del desarrollo de las fuerzas productivas mundiales. Y a nivel científico, que haya tenido la educación hasta este momento y el que siga teniendo en adelante se vuelve un factor definitivo. PECODE contribuyó con la Ley General de 1994 al logro más estratégico de su historia: el carácter científico de la educación. Como consecuencia, el Estado puede darse el lujo de abandonar la educación, de dejarla en la miseria, de no proporcionarle los instrumentos indispensables. Las instituciones educativas no sufren el desafío inmediato, permanente, de colocarse a la avanzada de la transmisión de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados. En cada contradicción radica el origen del atraso de la educación en Colombia, de la proliferación de toda clase de teorías atrasadas sobre la pedagogía y sobre los objetivos del movimiento pedagógico. Colocar la educación al más alto nivel del desarrollo mundial de la ciencia y la ecología es, por tanto, una tarea de gigantes. Por encima de la desidia o de la manipulación de un Estado sometido a las condiciones de la dominación extranjera, superando las concepciones atrasadas de las clases dominantes o las imposiciones curriculares de las clases que se someten al imperialismo, sacudiéndose de la postración en que lo han sumido las condiciones históricas del desarrollo del país, al magisterio colombiano, en medio de este escenario de lucha de clases en que se convierte la educación.
El carácter científico de la educación determina la calidad en cada nivel institucional del sistema educativo. En el nivel básico primario, la educación científica debe lograr en los niños, por ejemplo, el dominio del lenguaje, el desarrollo de su capacidad de abstracción, la formación del espíritu científico, su localización geográfica en el mundo, un conocimiento de la naturaleza, una introducción al conocimiento de la historia y de la sociedad y una iniciación en la práctica del trabajo productivo. En el nivel básico secundario debe lograrse el perfeccionamiento de los objetivos de la educación básica primaria, avanzar en la adquisición de los conocimientos científicos, lograr una visión de la historia y de la sociedad, adquirir destrezas para el trabajo productivo y avanzar en el logro de instrumentos prácticos para la consecución de un empleo. En el nivel superior, el carácter científico se adecuará a las características de la especialización escogida, se adelantará en la comprensión de la naturaleza de la ciencia y de la técnica, se imprimirá un avance en la orientación específica hacia el empleo o hacia la investigación. Nada tan necesario en este sentido como la formación científica del maestro en un determinado método pedagógico, sobre cuyo éxito se hace recaer la calidad de la educación. El método pedagógico por sí solo no resuelve el problema de la calidad de la educación, pero es un instrumento que permite hacer efectiva la transmisión de los conocimientos científicos, adecuar su contenido al desarrollo de la mente de los niños y de los jóvenes en cada etapa de la evolución intelectual y física, y canalizar adecuadamente los objetivos de una educación científica técnica. La capacitación del magisterio se viene convirtiendo en Colombia más en un problema de método o en el simple cumplimiento formal de unos requisitos para el ascenso o en el simple cumplimiento formal de unos requisitos para el ascenso en el escalafón de un problema de contenido científico. Una condición sine qua non del mejoramiento de la calidad de la educación radica en un salto cualitativo de la preparación científica de los maestros. Tres posiciones antagónicas sobre la educación. No concebimos la educación como un instrumento para instruir a los niños y a los jóvenes en la toma del poder o la cátedra como un escenario de adoctrinamiento político. La concientización política para la toma del poder del pueblo no es la tarea de la institución educativa, aunque la lucha por una mejor educación, recursos adecuados para la enseñanza, por la defensa de los intereses nacionales, contribuye indefectiblemente a formar la conciencia política de los educadores y los ciudadanos. La consigna de la educación para el adoctrinamiento partidista es la posición populista, fruto de una concepción facilista del proceso de enseñanza y formación que desprecia la calidad de la educación, su carácter científico, la transmisión de los conocimientos más avanzados, porque le atribuyen a estas insondables propiedades de dominación y explotación del pueblo. La esencia de la cátedra no es el adoctrinamiento en el fondo de naturaleza religiosa, dogmática y simplista. La educación como adoctrinamiento encierra un profundo desprecio por la educación y por la cátedra. Constituye una elaboración más sutil de la antigua consigna de que si no cambia el sistema, no cambiará la educación.
Para esta concepción, como no puede cambiarse la educación, ni mejorarse, ni intentarse un avance en su carácter científico sin la toma del poder, es necesario adoctrinar a los niños y a los jóvenes para que se tomen el poder político, que sería la única vía para transformar la educación. Tampoco tomamos la educación como el proceso de la formación de la mente, de la inteligencia, de la erudición del individuo para convertirlo en una especie de superhombre intelectual. Aunque la educación tiene que ver indudablemente con el desarrollo de la inteligencia y el cultivo de la mente humana, su papel no se detiene allí como en un supremo ideal. El racionalismo de esta escuela pedagógica, llevado al extremo, conduce al abandono de la práctica, al desarrollo, al desprecio de la técnica, a desligar el proceso educativo de la lucha de clases, a olvidar las condiciones concretas de los estudiantes respecto al empleo y del país con respecto a su desarrollo económico. Tendencia que predominó en los primeros 10 años de la revista Educación y Cultura. Este individualismo intelectualista que solo ve en la educación y en el dominio del humanismo liberal culturalista, este individualismo intelectualista que solo ve en la educación y en el dominio del humanismo liberal culturalista, de lograr la más refinada erudición o en condiciones reales del mundo y del país, crean la ilusión en los estudiantes y en los maestros de una sociedad utópica, desprecian el trabajo productivo, reducen el mundo al ambiente de la intelectualidad elitista y se forman en un núcleo privilegiado al margen de la realidad de las condiciones del pueblo. Es una concepción de la educación básicamente idealista y aristocrática. La inquietud científica que le es inherente permite aprovechar sus contribuciones al proceso del aprendizaje, a la libertad del maestro y al carácter científico de la educación. El rigor científico de la educación y de la cátedra, base de una educación científica, es incompatible con las tendencias empíricas tan en boga en ciertos niveles del magisterio colombiano. Empirismo que se refleja en el culto de los hechos inmediatos, despojados de toda posibilidad de teoría, en el ensalzamiento de la comunidad como maestra infalible, en el convencimiento de que la pobreza por sí misma, por la realidad misma de su indignidad, no se equivoca en su concepción sobre la educación, Aquí hay dos compañeros que nos han entregado dos equipos, solo los alquilamos por 1 hora. Ustedes requerimos de que los compañeros los entreguen. El compañero Valencia González Francisco Manuel y el compañero Herrera Peña Teófilo Antonio. Les solicitamos a los dos compañeros entregar rápidamente sus equipos. Tampoco puede darse rigor científico sobre la base del espontaneísmo pedagógico, que enarbola el predominio del alumno, la autonomía sagrada del estudiante, la idea de que la investigación científica consiste en el redescubrimiento espontáneo de la realidad y de sus leyes. Y finalmente, tampoco resulta de una concepción de tipo anarquista que niega la imagen, que niega la necesidad de los conceptos básicos, aboga por una sociedad sin represión
y se imagina a la naturaleza pura, perfecta e intocable, de la cual es continuación la naturaleza humana. En última instancia, estas concepciones instalan otras dictaduras que no dan salidas: la del hecho empírico, la del estudiante autónomo, la de la indisciplina absoluta. Reivindicamos la libertad de cátedra, la libertad de los contenidos, la libertad de método, la libertad de texto, la libertad de experimentación pedagógica. Ese fue el carácter revolucionario de la Ley General de Educación. Estamos de acuerdo que existan unas pautas generales de orientación curricular, las cuales serán definidas en el proceso de un gran debate nacional y no impuestas arbitrariamente por el Estado. Será imposible garantizar el carácter científico de la educación bajo el control hegemónico ejercido por el Estado sobre el contenido de los programas y sobre el método pedagógico. Jamás, en esta forma, se romperá el círculo vicioso de la mala calidad de la educación o la mala preparación de los maestros. El desprecio por el sistema educativo demostrado por el Estado, comillas, educador, cierra comillas, al imponer todo el contenido de los programas, de las asignaturas y de toda clase, no solo derrumba el estilo pedagógico del magisterio, sino que impide cualquier avance en el proceso educativo. En Colombia, la lucha por la autonomía escolar, la libertad de cátedra, la libertad de contenidos, la libertad de métodos y de textos constituye el verdadero movimiento por la liberación del maestro. Es allí donde reside el carácter revolucionario de la Ley General de Educación. El control hegemónico del Estado impide la innovación, la experimentación, la renovación, la competencia. Es un atentado contra la calidad de la educación. De estos principios se sacan los siguientes elementos. Uno, una concepción sobre la escuela. Esto tiene que ver con un punto fundamental. ¿Para qué la escuela? Los cristianos y católicos la conciben para formar los estudiantes en valores. Los cristianos radicales como instrumento para transformación política de la sociedad. Los cristianos con influencia marxista como un instrumento revolucionario contra la sociedad dominante. Los marxistas la concebimos como un instrumento fundamental para transmitir y desarrollar el conocimiento en todos sus aspectos. Lo que hay de fondo en este debate es que la educación por sí misma no transforma la sociedad ni el Estado, ni resuelve los malestares del pueblo. Si fuera así, tendríamos que aceptar que el fracaso de los maestros colombianos, los de la educación pública y la privada, ha sido estruendoso, porque en Colombia domina el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, la corrupción, el crimen, la pobreza, la miseria, la desigualdad. Entonces, la escuela no ha hecho nada en el devenir del país, ni formado para que sea así. En ambos, el fracaso habría sido histórico y los maestros tendrían que estar condenados a una frustración absurda. He rechazado por principio que la educación haya sido la culpable de la situación desastrosa del país en estos aspectos. Por esta razón, la concepción de la educación como instrumento fundamental de formación de valores, sean cuales sean, políticos, religiosos, sociales, es una concepción utópica, cristiana, religiosa, idealista. La contradicción entre contenido y forma. Pero concebir la educación y la enseñanza como pedagogía es aún más contradictorio. Se trata de una confusión profunda del contenido con la forma,
de un desconocimiento de la relación dialéctica entre conocimiento y medio. Sí, existen los dos polos de la relación, pero no se puede confundir el uno con el otro. Y para aplicar la dialéctica, el aspecto principal de la relación es el contenido, no la forma, es el conocimiento, no el método. No importa que en el proceso de desarrollo de la relación o la contradicción puede la forma o el método llegar a convertirse en principal transitoriamente, porque lo tiene que definirse es cuál es el propósito de la pedagogía, para qué la pedagogía, en qué consiste su sentido. Hay algo claro, la pedagogía no es ni matemáticas, ni física, ni química, ni biología, ni historia, ni geografía, ni lenguaje, ni idiomas, ni arte, ni música. Así se centra el debate en lo que tienen que saber los estudiantes, tanto en su proceso de aprendizaje como al final de la trayectoria formal educativa. Tiene que definirse si la responsabilidad estratégica de la escuela es la formación de los valores, entonces fracasada en Colombia, o la transmisión de los conocimientos y su desarrollo orientados a todas las actividades de la sociedad. El elusivo término de comillas, pedagogía, cierra comillas. El concepto de comillas, pedagogía, cierra comillas, es inmensamente elusivo. Las enciclopedias, por más avanzadas que sean, se enredan en dar una definición o una descripción o una noción. Puede ser, comillas, el estudio del proceso de enseñar o de ser del maestro, cierra comillas, pero también el estudio de las estrategias de enseñanza, o la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, o la disciplina que tiene que ver con la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de acuerdo con la ideología del pedagogo, se orientará hacia la didáctica, la tecnología educativa, la metodología o hacia los distintos aspectos de la relación con el aprendizaje, o con la concientización política. Como toda disciplina social, está sometida a todas las concepciones que surgen de la sociedad, y en ese sentido las distintas concepciones pedagógicas responden a concepciones que tienen que ver con la clase social, con todas sus variedades, matices, complejidades y contradicciones, y también tiene que ver con la problemática pedagógica, con las condiciones concretas de la nación en que se desarrolla la educación. En Colombia, desde la segunda mitad del siglo XX, la política educativa de los gobiernos ha estado íntimamente ligada al desarrollo económico determinado por la dominación del imperialismo norteamericano. Así se impusieron las condiciones educativas y las orientaciones pedagógicas de los créditos internacionales, de la Alianza para el Progreso, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las misiones económicas, para mencionar solo uno, la orientación de la tecnología educativa y del conductismo. Con esta observación es necesario anotar que no tienen las mismas consecuencias las concepciones pedagógicas en el país imperialista que en el país dominado y subdesarrollado, condicionado por la dominación económica. Una pregunta. ¿Son los valores la razón de ser de la escuela? La escuela no resuelve el problema de los valores. En ninguna sociedad. A lo sumo los puede exigir, los puede inculcar, los puede vigilar, solo durante el proceso institucional. Pero el medio ambiente social, político e ideológico los transforma, los moldea o los hace desaparecer. ¿No ha sido esa acaso la historia de este país? La Iglesia controló la educación en la colonia contra las ideas de la Revolución norteamericana y francesa, contra las ideas de la Ilustración. Nariño las tomó de la escuela escolástica a las que asistió,
¿Fue la universidad o la escuela las que lo transformó? ¿Y de dónde salieron las ideas de la masonería que tuvieron tanta influencia en los liberales radicales del siglo XIX? De los colegios de la República, en el punto de los valores hay de todo. No vacunó a sus estudiantes contra el marxismo la Universidad Inca con la lectura obligatoria del Capital de Marx. ¿No era esa una formación política? Las escuelas ateas no garantizan el ateísmo de sus estudiantes. Las escuelas católicas tampoco la lealtad a la Iglesia. Y las escuelas marxistas no pueden garantizar la tendencia revolucionaria de sus estudiantes. ¿De dónde salieron las juventudes que en los años 60 y 70 se comprometieron en la lucha armada en Colombia? ¿De escuelas revolucionarias? ¿De escuelas guevaristas? ¿De maestros políticos que les enseñaron el camino de las armas? En cambio, la enseñanza en las escuelas y colegios tiene que garantizar una preparación la más elevada y amplia posible para confirmar el proceso educativo superior y para el trabajo. Si no lo hacen, las instituciones educativas están fallando. La enseñanza no es política. ¿Cuál es el significado del término político aplicado a la educación o a la enseñanza? Se trata del que yo llamo freirismo redivivo, de nuevo tomado como el modelo educativo para Colombia, como lo fue en la década del 70 en el magisterio colombiano, principalmente de Bogotá. Significa que la educación debe formar una conciencia política en los estudiantes. ¿En qué consistiría esa conciencia política? ¿O significa que debe comprometer a los estudiantes en la acción política partidista? ¿Cómo se escogería esa acción política partidista? ¿O significa que los estudiantes deben tener una comprensión histórica para juzgar la opción política del momento? ¿Cómo se definiría esa opción política? ¿Sería de izquierda, de derecha, de centro? ¿En qué forma se manejaría la acción política de la escuela con los padres de familia, con el gobierno local, con el Ministerio de Educación, con la sociedad? Es posible que ese compromiso político espere el cambio del sistema. Y entonces surgen las preguntas por el significado de una serie de afirmaciones en torno a la política en educación, una praxis pedagógica desde el campo de lo alternativo ideológico, cultural, social y político. Lo alternativo sería el marxismo, el trotskismo, el leninismo, el maoísmo, la teología de la liberación, otra distinta. Empoderar las escuelas como sujetos sociales de cambio en las relaciones de la educación con la comunidad, la sociedad y el Estado. Las prácticas pedagógicas en el contexto de las políticas públicas. Oposición al gobierno de turno, el de Santos, el de los alcaldes de cada ciudad o del gobernador, o bueno, apoyo y colaboración que podría ser también una acción política. Autonomía escolar y libertad de cátedra. Entra en juego la tendencia pedagógica de cada institución educativa. Estamos entre la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Es libre el profesor para definir la orientación metodológica del área o de la clase, no completamente, porque tiene que haber una relación dialéctica entre la autonomía de la institución y la libertad de cátedra de su orientación pedagógica o de su concepción particular sobre el área. Ningún área se escapa de esta contradicción. El programa de cada área está condicionado por la autonomía de la institución. La orientación particular del programa, ya definido por la institución, depende de la libertad del profesor. El aspecto principal de la contradicción es la orientación dada por el programa de la institución. El aspecto secundario, la orientación del profesor del programa institucional. La dialéctica favorece el contenido por sobre el método, porque el aspecto principal de la enseñanza es el contenido.
y su aspecto secundario, el método. La institución educativa puede orientarse por cualquier pedagogía y afrontará sus consecuencias, o por el método instruccionista, o por la ciencia cognitiva, o por el raso estudión de los jesuitas, o el conductismo, o Freire, pero todas las tendencias tendrán tarde o temprano que responder por el conocimiento. Si no lo hacen, también responden también por su fracaso. Sus estudiantes saldrían de la institución educativa sin saber nada para afrontar la vida. No se nos olvide la tragedia que hemos transitado por los efectos de la educación colombiana con la promoción automática impuesta en el Ministerio de Antonio Yepes en el gobierno de Betancourt. Contenido, método en la formación de los maestros. En la dialéctica de la enseñanza, entonces, existe una relación entre contenido y método, así también en las escuelas de formación de los maestros. Por eso la escuela tiene que definir si el aspecto principal de la formación de los maestros es el contenido o el método, el conocimiento científico del área o la pedagogía. Tiene que definir asimismo si los maestros que forman son pedagogos o especialistas en un área de conocimiento, o mejor, si se forman en tendencias pedagógicas, en una tendencia particular, o si son especialistas en un área determinada del plan de estudio. Los maestros de preescolar requieren una formación pedagógica especial. Los maestros de primaria, por lo menos en Colombia hasta ahora, un conocimiento muy amplio sobre las áreas fundamentales del programa. Los maestros de bachillerato, una especialización en el área específica, sin hablar de los profesores universitarios. En la grave crisis en que está sumida la universidad colombiana, a donde la ha conducido el neoliberalismo privatizador, con la mayoría del profesorado condenado a un régimen de pago por horas, ya no solamente el método, sino el contenido científico y de alto nivel va quedando relegado a la mínima expresión. Un viejo debate recurrente. Esta posición no es nueva. La he expresado repetidamente en la revista Educación y Cultura. En el número 39 hice un análisis de las tres tendencias generales de la educación a las que llamé obsesiones de la metodológica, la axiológica y la culturalista. Publiqué otro artículo en el número 59 al que denominé sobre el constructivismo en decadencia. Hablé allí de la confusión idealista sobre el conocimiento, de la superación del solipsismo del sujeto sobre el aprendizaje y de una extrapolación extravagante sobre la sociedad. Me he referido al debate actual sobre las desviaciones políticas y educativas del PEP, tanto en el Foro Nacional de 1984 como en los congresos pedagógicos. Me referí en otra forma a la misma problemática. En mi libro sobre la educación colombiana incluí estos artículos y otros sobre la enseñanza científica. Este debate no es nuevo ni en FECODE, ni en el CEI, ni en la revista Educación y Cultura. Más aún, constituyó un elemento trascendental en la elaboración del proyecto de ley de educación dentro de la Federación, después en la discusión con el Ministerio de Educación y finalmente en el proceso de aprobación en el Congreso. Esta lucha estratégica del magisterio colombiano no se puede olvidar. Con este criterio defendimos en una lucha política con el Ministerio y con el Congreso los artículos de la ley sobre los fines de la educación. Artículo 5. Los objetivos específicos de la educación preescolar. Artículo 16. Los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Artículo 21. Los del ciclo de secundaria. Artículo 22. Las áreas obligatorias y fundamentales.
Artículo 23. Los objetivos específicos de la educación media académica. Artículo 30. Los de la educación media técnica. Artículo 33. Y el elemento estratégico de la autonomía escolar. Artículo 77. Son elementos estratégicos que hacen de la Ley General de Educación un documento revolucionario, modelo en América Latina, que hoy, más que nunca, debe ser retomado por FECODE en su lucha contra el neoliberalismo y la apertura económica. Es el elemento fundamental de la lucha democrática en el terreno de la educación y la cultura. FECODE y el magisterio. Por estas razones, no estoy de acuerdo con los documentos que ha producido el CEI en el periodo actual sobre estos temas y que ha difundido por el país, tanto en seminarios como en reuniones o mensajes. Se ha abierto de nuevo la discusión de fondo, el carácter de la educación y de la enseñanza. Este debate está abierto y hay que darlo sobre la base de la libertad de expresión y de las condiciones democráticas en FECODE y el CEI. Así se hizo en el Congreso de FECODE de 2013 en Paita. No se aprobó el proyecto educativo pedagógico alternativo PEPA como política de la Federación. Solo se planteó que continuara el debate como lo estamos haciendo en este evento. Allí presentamos nuestros desacuerdos con el PEPA, nuestra oposición radical a que reemplacen la política de FECODE la Ley General de Educación, que tome el puesto en lugar de la lucha por la autonomía escolar. Espero que las tesis del movimiento pedagógico y las tesis del CEI, que fueron producto de una larga elaboración y de un acuerdo político de gran significación, no se adecúe a las pretensiones del PEP y que se mantenga el acuerdo político que les dio origen. En este acuerdo me mantengo y propongo que FECODE y el CEI se mantengan en estos principios en medio de un debate democrático fundamental. Muchas gracias.